Una línea trigonométrica es un segmento cuya longitud representa el valor de la razón trigonométrica de un determinado ángulo. En este video veremos las líneas del seno y coseno. Comencemos por la línea seno. Sabemos que el seno de un ángulo en la circunferencia trigonométrica está determinado por la coordenada y del punto que resulta de la intersección del lado terminal del ángulo con la circunferencia trigonométrica. Este punto tiene coordenada y si observamos el triángulo rectángulo, el seno de este ángulo lo calculamos como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es la coordenada y del punto y la hipotenusa vale 1 porque es el radio de la circunferencia trigonométrica. Es decir, el seno del ángulo nos queda y sobre 1 directamente y. Veamos cómo varía el seno en el primer cuadrante. Teníamos este ángulo, este segmento sería el valor del seno. Si el ángulo aumenta, vemos que la longitud del segmento, es decir, la coordenada y aumenta. Y cuando llegamos al ángulo de 90 grados, el lado terminal del ángulo de 90 grados es este, que corta la circunferencia trigonométrica en este punto. ¿Cuánto vale y en ese punto? Vale 1, es decir, que el seno, que es la longitud justamente de este segmento, es 1 para el ángulo de 90 grados. ¿Y qué pasa con el ángulo de 0 grado? Este es el lado terminal del ángulo de 0 grado que coincide con su lado inicial. El lado terminal corta la circunferencia en este punto. ¿Cuál es la coordenada y de este punto? 0. Es decir, que el seno de 0 grado es 0. Por lo tanto, en el primer cuadrante, el seno del ángulo varía entre el valor 0 y el valor 1 para el ángulo de 90 grados. ¿Cómo se comporta el seno en el segundo cuadrante? Partíamos del valor 1 para el ángulo de 90. Si aumentamos el ángulo, es decir, por ejemplo este, vemos que el seno disminuye. Si seguimos aumentando el ángulo, para este ángulo, vemos que el seno sigue disminuyendo. ¿Y qué pasa cuando llegamos al ángulo de 180 grados? El lado terminal del ángulo de 180 grados sería este, que corta la circunferencia trigonométrica en este punto. ¿Cuánto vale y en ese punto? Vale 0. Es decir, que el seno de 180 grados vale 0. En el segundo cuadrante, por lo tanto, el seno disminuye. Va desde el valor 1 a 0. Siempre valores positivos tanto en el primero como en el segundo cuadrante. Veamos ahora el tercer cuadrante. Comenzamos en el ángulo de 180 grados cuyo seno es igual a 0. Si aumentamos el ángulo por encima de 180, por ejemplo este, vemos que ya el valor del seno es negativo y sigue disminuyendo, o sea, de 0 disminuye. Para un ángulo mayor, el seno disminuye aún más en valores negativos y cuando llegamos al ángulo de 270, cuyo lado terminal es este, corta la circunferencia en este punto y vale menos 1. Quiere decir que el seno para 270 es igual a menos 1. En el tercer cuadrante, el seno ha variado entre 0 para 180 grados a menos 1 para 270 grados. En el cuarto cuadrante, si tomamos un ángulo aún mayor que 270, vemos que el seno empieza a aumentar, pero siempre en valores negativos. Tomamos un ángulo mayor, el seno aumenta hasta que llegamos al ángulo de 360 grados, cuyo lado terminal coincide con el de 0 grado, y obviamente este lado terminal corta la circunferencia trigonométrica en este punto, que su coordenada es igual a 0. Por lo tanto, el seno de 360 grados también vale 0. Es decir, en el cuarto cuadrante hemos tenido una variación entre menos 1 y 0. Por todo lo charlado, vemos que el seno de un ángulo varía siempre entre el valor menos 1
y 1. Y todos sus valores intermedios. Veamos ahora la línea coseno. Recordemos que el coseno de un ángulo en la circunferencia trigonométrica es igual a la coordenada x que resulta de la intersección del lado terminal del ángulo con la circunferencia trigonométrica. Es decir, el punto que resulta de esa intersección tiene una coordenada x que podemos observar en este triángulo rectángulo. Si calculamos el coseno del ángulo alfa, es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es la coordenada x del punto. La hipotenusa vale 1 porque es el radio de la circunferencia trigonométrica. Quiere decir que el coseno del ángulo sería x cateto opuesto sobre 1, que es la hipotenusa, directamente x. Veamos entonces cómo se comporta el coseno en el primer cuadrante. Teníamos este ángulo, su coordenada x es esta línea azul, podemos marcarla sobre el eje x o en esta posición. Si aumentamos el ángulo, la coordenada x de este punto es este segmento marcado en verde, que puede ser también esta. Esas son las líneas del coseno, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa con el ángulo de 0 grado? El lado terminal del ángulo de 0 grado corta a la circunferencia trigonométrica en este punto. ¿Cuánto vale x en ese punto? Vale 1. Por lo tanto, el coseno de 0 grado vale 1, que es esta línea fucsia que tenemos ahí. ¿Y qué pasa cuando llegamos al ángulo de 90 grados? El lado terminal corta la circunferencia en ese punto. ¿Cuánto vale x para este punto? Vale 0. Es decir, que el coseno de 90 grados es igual a 0. Hemos transitado en el primer cuadrante desde el valor 1 hasta el valor 0, siempre valores positivos. Cuando pasamos al segundo cuadrante, partimos del valor 0 del coseno para 90 grados y si ya tomamos un ángulo mayor que 90 grados, vemos que la coordenada x sería este segmento naranja, que también podemos marcarlo ahí, ya es un valor negativo. El valor del coseno disminuye. Tomamos un ángulo aún mayor, el coseno sigue disminuyendo, es este segmento o este celeste que ven acá. Y cuando llegamos al ángulo de 180 grados, a ver, este es el lado terminal que corta la circunferencia en este punto. ¿Cuánto vale x en ese punto? Menos 1. Quiere decir que el coseno para 180 grados es igual a menos 1. Y todos estos han sido valores negativos. El coseno en el segundo cuadrante es negativo. Vamos ahora al tercer cuadrante. Comenzamos en el ángulo de 180 grados, que el coseno vale menos 1. Para un ángulo mayor de 180, vemos que el coseno empieza a aumentar. Es este segmento azul o el que ven acá. Pueden marcarlo directamente en el eje X. Para un ángulo mayor, el valor del coseno es este segmento verde que vemos acá o se puede indicar acá. Y cuando llegamos a 270, el lado terminal del ángulo 270 corta la circunferencia en este punto. ¿Cuánto vale x en ese punto? Vale 0. Por lo tanto, para el ángulo 270, el coseno vale 0. En el tercer cuadrante, el coseno ha variado entre menos 1 y 0. Ha ido aumentando. Cuando llegamos al cuarto cuadrante, tomamos un ángulo un poco mayor que 270, la coordenada x ya es positiva, que es este segmento verde. Es decir, que el seno del ángulo comenzó a aumentar. Es positiva, vemos en este otro ángulo que es un poco mayor aún, que el seno aumenta, ¿sí? La coordenada x es aún mayor. Y cuando llegamos al ángulo de 360, el lado terminal
del ángulo de 360 corta la circunferencia en este punto, la coordenada x de ese punto es 1. Quiere decir que el coseno de 360 grados también es 1. Es decir, en el cuarto cuadrante el coseno ha variado del valor 0 para 270 al valor 1 para 360. Ha ido aumentando en valores positivos. Por todo lo hablado, vemos entonces que el coseno de un ángulo varía siempre entre -1 y 1.